Bueno, seguimos en el bloque 3, la historia de 1870 a 1918, y vamos a estudiar la Primera Guerra Mundial, que sería el capítulo 4. Bueno, lo primero que os quiero decir es que la Primera Guerra Mundial, para 1914-18, que vamos a llamarla indistintamente Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, y que causó 10 millones de víctimas. Aquí tenéis un eje cronológico, como el conflicto es tan complejo, pues interesaría que lo vierais. Y aquí tenéis, por si os interesa, qué sistemas políticos tienen la mayoría de países de Europa. Destacan como monarquías o repúblicas parlamentarias los de color amarillo-rosa, sería la Europa occidental, y aún como monarquías autoritarias, pues por ejemplo en el caso de Alemania, el Imperio Alemán, el Imperio Austriaco, el Imperio Ruso o el Imperio Otomano, el Imperio Turco. Pero bueno, vamos a entrar en materia. Bueno, aquí tenéis una serie de animaciones que podéis ver para afianzar. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que ¿qué se necesita para que se produzca una guerra? Bueno, pues se necesitan dos bandos, que los existirán, la Triple Alianza y la Triple Entente, para que se puedan enfrentar, y una serie de motivos o conflictos, y también existirán. Principalmente promovidos por Bismarck, que es el canciller, primer ministro de Alemania, y que querrá llevar a cabo una política expansionista en Europa, debido a que el Congreso de Viena en 1815 no la dejó unificarse. Tiene sed de prestigio, de protagonismo y de dirigir la política europea, que enfrentándose principalmente a Francia y tratando de aislarla, y también a Gran Bretaña desde el punto de vista económico y sobre todo. Bueno, ¿qué dos sistemas de alianzas se crean? Bueno, pues aquí las tenéis la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza se crea en 1882 de la mano de Bismarck y la formarán Alemania, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Pero Italia abandonará al inicio de la guerra en 1915 y se cambiará al bando de la Triple Entente. Vale, y luego tenemos la Triple Entente, que se crea como respuesta a la política alemana de la Triple Alianza, y se crea en 1907 para evitar el objetivo de la Triple Alianza, que era aislar principalmente a Francia y que no encontrar aliados para una futura guerra. Esto no lo consigue porque se firma la Triple Entente, que serán llamados los aliados en 1907, y la formarán evidentemente Inglaterra, Francia y Rusia. En esta animación lo tenéis de una forma muy clara: el Imperio Alemán con el Imperio Austrohúngaro y también Italia forman la Triple Alianza, mientras que la respuesta será la creación de la Triple Entente, formada por Francia, Rusia e Inglaterra. Vale. Y aquí podéis ver los dos bandos claramente. Bueno, vamos a continuar con las causas de la guerra. Para que se produzca una guerra falta dos bandos y suficientes motivos. Los dos bandos lo tenemos, Triple Alianza y Triple Entente, y los motivos los vamos a ver ahora. ¿Motivos económicos? Bueno, pues rivalidad entre Alemania, que quiere ser la potencia hegemónica, y la que lo es a nivel mundial, que es Inglaterra. Segundo motivo, tensiones imperialistas. Bueno, en Marruecos. Lucharán en Marruecos Alemania y Francia, porque Marruecos, después del reparto de África en 1885 en la conferencia de Berlín, queda siendo independiente. Entonces Francia quería quedarse y Alemania trata de evitarlo. Esto provoca la primera crisis de Marruecos en 1905, y porque Alemania quiere ayudar al rey de Marruecos para que se continúe siendo independiente. A pesar de eso, un año después, en 1906, en la conferencia de Algeciras, se decide que Marruecos se divide entre España y Francia. Entonces, unos años después, en 1911, se produce la segunda crisis de Marruecos. El emperador alemán, Guillermo II, envía a un acorazado infante a Marruecos para apoyar al rey de Marruecos. La crisis se resuelve sin conflicto bélico porque Francia decide venderle territorios de Camerún a Alemania a cambio de Marruecos. Más causas. Bueno, pues serían las causas políticas en los Balcanes. Bueno, los Balcanes son una península mediterránea dominada por el Imperio Turco, que en este momento se está disgregando. Ha perdido Grecia, posteriormente perderá Serbia y Rumanía, y hay dos grandes imperios, el Imperio ruso y el Imperio Austrohúngaro, que quieren tener el poder, la hegemonía sobre los Balcanes. De esta manera, los rusos, sobre todo, tendrán como aliados los Balcanes a los serbios, y los austrohúngaros tendrán como aliados a los bosnios y a Bulgaria. Se producen tres crisis en los Balcanes en los que se enfrentan bosnios principalmente y búlgaros contra serbios, apoyados respectivamente por sus potencias, y al final saldrá victorioso el Imperio ruso.
que mantendrá su hegemonía sobre Serbia, aunque el Imperio Austrohúngaro la mantendrá sobre Bosnia. Y allí se producirá el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914, cuando el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro vaya de visita a la capital de Bosnia, Sarajevo, y sea asesinado por un miembro del partido panserbio. Y entonces, evidentemente, Austria le pide explicaciones a Serbia, como no se las da, le declara la guerra, todo el sistema de alianzas en un mes se pone en marcha y estalla la Primera Guerra Mundial. Bueno, repasamos los dos bandos y sus aliados. Por un lado, la Triple Entente, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y hasta el 15 Italia, como aliados Bulgaria y el Imperio Turco. Y por otro lado, la Triple Alianza, Gran Bretaña, Francia y Rusia, y como aliados pues podemos verlo Rumanía, Serbia, Grecia y otra serie de países. Vamos a ver cómo se desarrolla la guerra. Bueno, las etapas de la guerra va del 14 al 18 y hay varias etapas, ¿vale? Por un lado tenemos lo que sería la primera etapa del 14 al 15, que es la guerra de movimientos. Bueno, el plan alemán era atacar primero Francia, ¿vale?, invadiendo Bélgica y Luxemburgo, y luego, cuando ya la tuvieran sometida, pues atacar Rusia, es decir, abrir el frente occidental primero y luego el oriental, pero le salieron mal las dos cosas en esta guerra de movimientos, porque Francia resiste en la batalla del Marne y porque le abre el frente oriental antes de lo que pensaba Rusia al atacar a Austria. Por otro lado, tenemos la siguiente etapa, que sería la guerra de posiciones o trincheras, que va del 15 al 16. Bueno, este sería el mapa conceptual de las fases de la guerra. Ya hemos dicho la guerra de movimientos, abriéndose los dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Luego tenemos la guerra de posiciones del 15 al 16, donde se producen importantes batallas en las trincheras. Se acaban kilómetros y kilómetros de trincheras, tanto en el frente occidental como en el oriental, y prácticamente, bueno, pues no hay una supremacía de ninguno. En 1917 pasamos a la tercera etapa, que es el año decisivo. ¿Por qué? Porque sale Rusia y entra Estados Unidos. Y luego en el año 18 se produce el desenlace. Lo tenéis mucho más explicado en los apuntes, pero bueno, yo creo que lo importante es explicar qué ocurre en el año 17. Bueno, pues en el año 17 Rusia se va porque se produce la revolución bolchevique, y entonces Lenin pues firma el Tratado de Brest-Litov. En este Tratado de Brest-Litov pues se acepta que pierde una serie de territorios como son Ucrania, Polonia, Lituania, Letonia, Estonia, Finlandia, Besarabia y Armenia, pero como contrapartida en el año 17 se produce una incorporación, que es Estados Unidos, al ser atacados sus barcos por submarinos alemanes. Alemania había aplicado una política de bloqueo económico el bloqueo continental a Gran Bretaña y era salvada con el suministro de productos por el mar, por el Océano Atlántico de Estados Unidos. Uno de esos cargueros son atacados, el Vigilantia, en 1917, y eso hace que el presidente de Estados Unidos, Wilson, decida intervenir. Y esto dará un giro completamente a la guerra, y se producirá en el 18 el desenlace. ¿Vale? Se llega al final de la guerra con la victoria aliada. Tener en cuenta que el frente oriental había desaparecido prácticamente, entonces Alemania, al retirarse Rusia de la guerra, pone todos sus efectivos, sobre todo en el frente occidental, también en un frente abierto en la parte meridional, la Austria y Turquía lo llevan a cabo, pero definitivamente, bueno, pues son vencidos los alemanes en la guerra, tanto en un frente como en el otro. Aquí lo explican. El frente oriental es un ejército inglés, francés e italiano que vencen al Imperio Otomano y al Imperio Austriaco, y en el frente occidental, bueno, sobre todo con intervención de Estados Unidos, pues la vence. Entonces se estructura la paz. Y la paz la estructura el presidente de Estados Unidos, que es Wilson. Y los 14 puntos hace valer su dominio, y a partir de entonces es la potencia hegemónica mundial hasta hoy. Y en su ideología se basa en la defensa del sistema capitalista, de la democracia y el respeto a las nacionalidades. Y entonces se firman tratados de paz. ¿Con quién? Bueno, con Alemania, el Tratado de Versalles en el 19, en el que Alemania pierde los territorios, y además existe un corredor polaco que se crea para dividir en dos el Estado alemán, y devuelve también a Alsacia y Lorena a Francia y pierde todas sus colonias. Además se firma otro tratado con el Imperio Austrohúngaro que se desaparece, y aparece por un lado Austria, por otro lado Hungría, por otro lado Checoslovaquia. Luego también el Imperio Otomano desaparece prácticamente en Europa, a excepción de Constantinopla, y pierde las colonias del Próximo Oriente. Palestina se la da a Inglaterra y a Francia le da Siria. Y luego, por otro lado, también Bulgaria tiene que ceder territorios. Bueno, todo esto lo podéis ver aquí claramente.